Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos este lunes, estar aquí con ustedes en este inicio de semana, leyendo, compartiendo y disfrutando de la hermosa y bendita palabra de Dios y de sus bendiciones, de su fortaleza, de su amor, de su gracia, de su misericordia. Yo deseo de todo corazón que este inicio de semana, que este día sea de gran bendición para todos y cada uno de ustedes, y especialmente para todas las familias, para todos los ciudadanos que hoy se encuentran todavía, ¿sí?, restableciendo sus hogares, ¿sí?, en medio de las circunstancias provocadas por las contingencias naturales, por la inundación en días pasados. Yo deseo de todo corazón, de verdad, que Dios les fortalezca, que Dios ilumine el sendero, que Dios llene esos corazones de seguridad, de certeza, de esperanza, ¿sí?, y de confianza en nuestro Padre Celestial, porque tomados de su mano, juntos, con el apoyo de todos, vamos a salir adelante. Concentrémonos en las bendiciones del Padre, pidámosle en oración todos los días, sí, porque el Padre supla las necesidades, nos brinde el sustento, la provisión necesaria que hoy en día en Poza Rica, en Álamo, en Cazones, en Tuxpan, en la sierra de Chicontepec, en Tempoal y en muchos municipios de la zona norte de Veracruz, al igual que de San Luis Potosí, Puebla e Hidalgo, hoy se requiere en sobremanera, pero nuestro Padre Celestial es el Dios Todopoderoso y Él va a saber proveer a cada una de esas familias y especialmente restituir y vivificar cada uno de esos corazones. Les envío un fuerte abrazo. Verán, tengo la certeza de que esta semana veremos todos, ¿sí?, cómo Dios obra y restablece nuestra vida y nos muestra esa luz de esperanza en el sendero, esa luz que representa a nuestro Señor Jesucristo, esa luz que representa nuestro Padre Celestial, esa luz que representa la poderosa mano de Dios obrando en nuestras vidas, obrando a nuestro favor. Y este lunes iniciamos la semana, ¿sí?, compartiendo, leyendo y disfrutando la hermosa y bendita palabra de Dios, y también continuando con esta lectura devocional diaria en la semana número 41 de lectura devocional. Ya cada vez estamos más cerca, ¿sí?, de la semana número 52 para poder cumplimentar un año, ¿sí?, leyendo y compartiendo cada día la palabra de nuestro Padre Eterno y honrando a nuestro Señor. Y antes de comenzar la lectura del día de hoy, vamos a pedirle a Dios que Él sea quien nos guíe, Él sea quien nos edifique, Él sea quien nos muestre y nos enseñe la sabiduría plasmada en su hermosa y bendita palabra. Recuerden que el orden de lectura del Nuevo Testamento, así como del Antiguo Testamento, es conforme a las concordancias y al orden cronológico de los sucesos, ¿verdad?, de las Sagradas Escrituras. Hoy corresponde leer un fragmento de Mateo, dos fragmentos de Mateo del capítulo 4 y del capítulo 8, y un fragmento del Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas, ¿verdad?, en donde vamos a hablar de temas como, ¿sí?, el trayecto o el desarrollo de las acciones de nuestro Señor Jesucristo en Galilea, ¿sí?, la sanación a la suegra de Pedro, los muchos sanados en esta región de Galilea, ¿sí?, y el recorrido que hace nuestro Señor Jesucristo, brindándonos de su enseñanza, además de su amor, gracia, misericordia, de sus obras y maravillas, tal cual como las hace hasta hoy en día en nuestras vidas. Y comenzamos con el capítulo 4 de Mateo, versículos 23 al 25, que dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea,
de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Ahora continuamos con Mateo, capítulo 8, versículos 14 al 17. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios, y sanó todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y ahora vamos a continuar con la parte de lectura correspondiente a Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 39, que trata sobre estos mismos temas. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedece? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se le acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: Todos te buscan. Él les dijo: Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Y ahora vamos a Lucas, sí, capítulo 4, versículos 31 al 44, en donde también Lucas aborda estos temas, sí, que fue el ministerio en Galilea, las enseñanzas, los muchos sanados, sí, y esta obra que manifestó y llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo, porque para esto había venido. Dice Lucas capítulo 4, versículos 31 al 44. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él, y no le hizo daño alguno, y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿Qué palabra es esta, que con qué autoridad y qué poder manda los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre, y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos
dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. ¿Sí? Y así finaliza, muy cortita la lectura del día de hoy, ¿verdad? A comparación de la del día sábado, que fue bastante amplia. ¿Sí? Aquí hace referencia, como lo dijimos desde un principio, ¿sí? A los temas específicos que fue, ¿sí? Su recorrido, sus acciones en la tierra de Galilea, en donde nuestro Señor Jesucristo fue recibido con un corazón dispuesto, a diferencia, ¿sí? De la ciudad o del territorio de Nazaret, ¿no? En donde se enfocaron en su sentido humano, ¿sí? En de dónde era, de quién era familiar, ¿sí? Si su padre había sido carpintero o si lo conocían y que cómo era posible, ¿sí? Que ese hombre común, ¿sí? Llamado Jesús, fuese el Hijo de Dios, ¿verdad? Sin embargo, en Galilea le admiraron, en Galilea le reconocieron, en Galilea le creyeron, ¿sí? Y el ejemplo, ¿sí? O la enseñanza que nos deja nuestro Señor Jesucristo ahí es el hecho de que vamos primeramente a recibir rechazo, ¿verdad? ¿Sí? Pero el rechazo no debe de detenernos, debemos de seguir adelante. Que la duda de la gente, ¿sí? Que el rechazo de la gente, que el señalamiento, que el juicio, ¿sí? Que la cerrazón, que la insensatez, que la renuencia, ¿sí? No nos detengan, ¿sí? Nosotros continuemos adelante, pero que también, aún continuando adelante, en el corazón llevemos a todas esas personas, ¿sí? Que por uno u otro motivo, ¿sí? Son renuentes, rechazan a Dios en sus vidas, rechazan la palabra de Dios, llevémosla en oración, para que sea el Padre quien los guíe hacia su presencia. Y soy testigo de cómo nuestro Padre Celestial, ¿sí? Obra a través y bendice a través de la oración, incluso a los más renuentes. Un claro ejemplo de ello, se los digo con humildad, soy yo, ya que Dios envió muchas personas a mi vida, ¿sí? A compartirme de su palabra, a realizarme la invitación, ¿sí? A exhortarme que tomase el camino de Dios. Y pasaron muchos años, ¿sí? En los cuales yo estuve en renuencia, yo estuve en rechazo, yo estuve en desobediencia, yo estuve en pecado, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que todas esas personas, las cuales incluso algunas ya están, ¿sí? Delante de la presencia del Señor, yo estoy seguro que ellos no dejaron de orar, no dejaron de pedir por mí en sus oraciones y Dios materializó esas peticiones que hicieron en su corazón. ¿Sí? No nos detengamos, pero tampoco nos olvidemos. Nosotros no debemos de rechazar a nadie, solamente debemos de seguir adelante. Y quien no quiera seguirnos en este momento, no quiera seguir a Dios en este momento, respetémoslo y pongámoslo delante de Dios en oración, ¿verdad? ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? De igual manera con sus discípulos, ¿sí? Lleva a cabo un acto de bondad con la suegra de Pedro, ¿sí? Aquí podemos ver cómo Mateo y Marcos, ¿sí? Nos hacen un relato muy breve, ¿sí? Respecto de la sanación a la suegra de Pedro. Pero sin embargo Lucas nos explica, ¿sí? Cómo, ¿sí? Los discípulos, ¿sí? Le clamaron a Dios.
¿sí? Para que obrara, para que sanara a la suegra de Pedro, ¿sí? Entró a la casa de Simón, la suegra, y le rogaron por ella, ¿verdad? Muchas veces, ¿sí? También se nos olvida, estamos pidiendo por todas las personas, ¿sí? Y hay veces que no pedimos por nuestra propia iglesia. Hay veces que la sanación, la fortaleza, la entereza, la esperanza, hace falta en la primera o la segunda fila de los hermanos que están sentados en nuestras iglesias, ¿sí? Y pedimos por la paz del mundo, y pedimos por circunstancias complicadas y difíciles como las que hoy está viviendo nuestro bello estado de Veracruz. Y pedimos por más cosas. Y hay veces que se nos olvida, ¿sí? Que tenemos que fortalecer primero, ¿sí? A nuestra iglesia. Porque es nuestra iglesia, ¿sí? La que forja los soldados, ¿sí? En la cual nos preparamos los hombres y las mujeres de Dios, ¿sí? Es el lugar en donde Dios concentra esos corazones, esas almas que ya han aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí, ¿por qué? No porque nosotros seamos más importantes que los demás, pero si tenemos una iglesia fortalecida, ¿sí? Va a ser una iglesia que va a salir a cumplir con una labor de forma extraordinaria. Imagínense a Pedro, ¿sí? Y a los discípulos, ¿sí? Viendo cómo Jesús hacía milagros, porque había una gran cantidad de sanados, como lo leímos en este texto, ¿sí? Y que no hubiese sanado la suegra de Pedro, ¿sí? Nuestra iglesia, nuestros hermanos, nuestra familia son los cimientos. Y no estamos siendo mezquinos ni insensatos delante de Dios, pidiendo primero por nuestros cimientos. Si tenemos un hogar, una iglesia fortalecida, un hogar fortalecido, ¿sí? Por Dios y bendecido por Dios, vamos a salir a hacer una gran labor en el nombre de Dios. Y vamos a ser puentes de esa fortaleza. Vamos a ser conductos de esa bendición que recibimos del Señor. No se nos olvide, ¿sí? Ver por los nuestros, cuidar nuestros cimientos, ¿sí? Fortalecernos unos a los otros, así como los discípulos rogaron por la suegra de Pedro. Nosotros también roguemos por el bienestar, por la bendición, por la fortaleza de los hermanos en Cristo y de todos aquellos a través de los cuales Dios nos llena de bendición, de esperanza, de convicción, de fortaleza y de esa decisión de continuar adelante participando en su maravillosa obra. Nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Obra, ¿sí? En aquellos corazones que lo reconocen como la tierra de Galilea. Pero aquí hay algo que resaltar, porque sucede hasta la fecha. No es posible, ¿sí? Que nuestro Señor Jesucristo era más reconocido por los demonios, que en los corazones del pueblo de Dios haya duda, y que los demonios solamente al verlo sabían que era el Hijo de Dios. Y el pueblo, y los fariseos, y los saduceos, ¿sí? Y todas estas personas alrededor, los escribas, los rabinos, ¿sí? Los incrédulos, no observaban a Dios, no reconocían a Jesús. Y aunque Él mostraba milagros, obras y maravillas, se aferraban a la duda, por soberbia y por incredulidad, ¿verdad? Pero hoy en día sigue sucediendo eso. ¿En dónde? Los demonios, los que consideramos pecadores, los que consideramos malvados, ¿sí? Los que llegamos a pensar en la carne que nunca van a cambiar,
reconocen a Dios inmediatamente. ¿Sí? Yo fui uno de ellos, uno de los que fueron considerados, ¿sí?, como personas que nunca iban a cambiar, ¿sí? Uno de los que fui considerado, ¿sí?, como persona, ¿sí?, pecadora, faltante, desapegada por completo a Dios. Y hubo muchas personas, ¿sí?, que sentenciaron mi vida, ¿sí?, desde muy adolescente, en que iba a ser una mala vida, ¿sí?, y en que yo no iba a cambiar, o que mi camino me iba a llevar a la perdición, ¿sí? Y muchas de esas personas, ¿sí?, decían que amaban a Dios, o tenían fe en Dios, ¿sí?, pero no lo conocían. Y sin embargo, el día, ¿sí?, que yo conocí a Dios, yo no solo conocí al Padre, lo reconocí en su poder, en su obra, en su potestad y en su majestad. Y eso es algo maravilloso, ¿sí? No puedo decirles que seamos como los demonios, ¿verdad?, que reconocían a Dios con el hecho de verlo y escucharlo. Pero sí les puedo exhortar, sugerir de forma respetuosa, ¿sí?, que busquemos a Dios con el corazón, que meditemos en su hermosa y bendita palabra, que meditemos delante del Padre en oración o en una plática frente al espejo, ¿sí?, lo que estamos haciendo mal. Si en nuestro corazón hay duda, ¿sí?, si en nuestro corazón hay más preguntas que fe, si en nuestro corazón hay más temor que convicción, si solamente nos estamos diciendo fuertes en nuestras propias fuerzas o verdaderamente estamos caminando con el poder de Dios, ¿sí?, porque eso nos va a llevar a algo muy importante, a tener una mejor comunión y una mejor relación con nuestro Padre Celestial, a una mayor apertura y entendimiento de nuestro corazón a Dios, ¿sí? Y todo ello en conjunto, esa mayor entrega, esa responsabilidad, se va a detonar una pasión en tu vida. Esa pasión se va a llamar Jehová, ¿sí?, y Jesucristo, ¿sí? Y todo ello va a llevar a activar en ti el poder y la autoridad con la que caminaba, con la que enseñaba, con la que se conducía y con la que obraba nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo más importante, ¿sí? Lo que podamos hacer nosotros, ¿sí?, con nuestras limitadas capacidades como seres humanos, como hombres, como mujeres, ¿sí?, lo que podamos aprender, ¿sí?, lo que podamos entender, ¿sí?, nunca se va a comparar, ¿sí?, con la revelación, la iluminación, ¿sí?, y la materialización del poder del Espíritu Santo de nuestro Padre Celestial, ¿sí?, porque ese era el verdadero poder de Jesús, el Espíritu de Dios que obraba a través de Él. Y ese mismo Espíritu Santo, ¿sí?, Dios espera hacerlo obrar a través de ti. Y podemos activar el poder del Espíritu en cada uno de nosotros. No se trata de picar un botón, ni de que yo te dé una receta, ¿sí?, o se trata de llevar y mencionar 3, 4 oraciones. No, ¿sí?, no se trata de llevar a cabo ninguna acción humanamente entendible. Se trata de buscar a Dios con el corazón dispuesto, de entrega total, absoluta a nuestro Padre Celestial, ¿sí? Empezar a buscar las cosas del cielo, de buscar a Dios por el hecho de que Él es Dios, nuestro Creador, nuestro Rey y Señor y nuestro Padre. Busquemos el reino de Dios,
Busquemos los tesoros del cielo. Busquemos la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento, la comprensión, la revelación y la iluminación de nuestro Señor. Y verán cómo el Espíritu Santo de su majestad comienza a obrar a través de ti, así como obró a través de nuestro Señor Jesucristo, y que después nos dejó la hermosa prueba de cómo el Espíritu de Dios descendió sobre el pueblo, sobre aquellos que tenían un corazón dispuesto al Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Sí, esta fue la lectura del día de hoy, lunes. Yo me despido, no sin antes enviarles nuevamente un caluroso, un fuerte y fraterno y solidario abrazo. Que Dios los bendiga grande y maravillosamente. Que esta semana Dios podamos ver la obra de Dios materializada y manifestada delante de nosotros en nuestras vidas. Que esta semana Dios nos abrace con su inmenso y maravilloso amor. Que esta semana, sí, sepamos y tengamos la seguridad en nuestro corazón, que sin importar que hayamos perdido todo, que sin importar, sí, la magnitud de la tragedia, del dolor, de la desesperanza y la tristeza que están viviendo en estos momentos, Dios nos va a sorprender a todos y cada uno de nosotros y va a restituir y va a restablecer todo lo perdido, pero especialmente va a restituir, va a restablecer y va a vivificar nuestro corazón y nos llenará de la fortaleza necesaria para seguir adelante y para que pronto todos juntos volvamos a sonreír en el nombre de su majestad, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Vamos a volver a sonreír alegremente y le vamos a dar gracias a Dios por su amor, por su misericordia y por su bondad. Les envío un fuerte abrazo, amigas, amigos. Feliz inicio de semana, feliz lunes y ánimo, fe, fortaleza y esperanza para todos, porque Dios está con nosotros y todos juntos vamos a salir adelante. Tengan un excelente y bendecido día.